Buen día, mi nombre es Jair de Jucú Mauricio López, soy estudiante del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas y actualmente estoy cursando la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español. El día de hoy hablaremos acerca del libro de Don Quijote de la Mancha y de su relación directa con el barroco. Entonces, para esto voy a explicar el siguiente tema: la vida del siglo de oro vista a través de Don Quijote de la Mancha. En esta exposición o explicación trataré de dar a entender ciertas características que tiene este libro en relación al barroco, al arte barroco. Antes que nada, es necesario contextualizar el arte y de dónde se originó. Pues bien, en estos tiempos, en España, que es de donde nace el barroco, alrededor del siglo XVII, pues en este país que estaba pasando por problemas porque supuestamente era un país una nación que era potencia, pues ahora no, se convirtió en una segunda potencia a nivel europeo. Se encontraban por un lado los problemas sociopolíticos y por otro lado estaba el problema del desarrollo del pensamiento, las ciencias o las artes que afectaban el desarrollo del país. Bueno, más o menos bajo este contexto es como el barroco se dio origen. Las características principales del barroco es que valora la libertad absoluta para crear y distorsionar las formas, la condensación conceptual y la complejidad en la expresión, teniendo como finalidad asombrar o maravillar al lector. También tiende a considerar a engañar todo aquello que el ser humano percibe por los sentidos y por lo tanto todo aquello que tiende corporeidad y materialidad. Es decir, en el barroco se utilizan, o bueno, más que nada, se trata de engañar al lector o de hacer una crítica de lo que se estaba viviendo de lo que se vivió en aquellos tiempos, con la finalidad de entretener al lector. Es por eso que se menciona esto de distorsionar las formas. El barroco valoró la libertad absoluta para crear y distorsionar las formas, la condensación conceptual y la complejidad en la expresión y el predominio del ingenio y el arte sobre la armonía de la naturaleza que constituía el ideal renacentista con la finalidad de maravillar al lector. Cabe mencionar que también está la exageración de las cosas dentro del arte del barroco y de cómo es que hacen sátiras o críticas hacia situaciones reales de ese contexto. El barroco en el Quijote. Leer esta novela es una tarea compleja, pues el español con el que está escrita hace que resulte complicado entenderla. Pero es desde este punto cuando empezamos a notar características del barroco en ella, pues Cervantes hace uso de algunas palabras para dar a entender algunas otras cosas, dando un claro ejemplo del estilo barroco. Si ponemos un ejemplo de esto que acabo de mencionar, sería lo siguiente. En el texto se dice así: ¿por qué se preció de secreto caballero? A simple vista son palabras que no se entienden, o una expresión que en nuestros tiempos no comprendemos. Pero a lo que se refiere esta oración es que ¿por qué se preció de secreto de no hacer público el nombre de su dama? A esto es lo que en realidad se refiere el texto. Otro rasgo que hay que destacar es la locura latente en el protagonista y de la manera en la que el autor deja que sus acciones permitan que la forma de pensar y de actuar cambien a lo largo de la novela. Pues si retomamos el comienzo de esta historia, encontramos un hidalgo de alrededor de 50 años fascinado por libros de caballería, los cuales al final lo llevan a la locura de querer ser un caballero y llevar una vida como aquella que llevan los caballeros en los libros, y así lo hace. Don Quijote encuentra la manera de convertirse en un intento de caballero y sale hacia la aventura. Este es un punto claro del estilo barroco en la obra, la exageración de cómo unos libros dan paso a la locura. Y es que no solo es esto, sino que, como antes mencionamos, que que es una exageración, pues también resulta que es una crítica, pues no es cierto lo que él lee y ni cómo lo vive.
Cervantes nos da a conocer el realismo, pues es claro que no es lo mismo la vida real de aquellos tiempos con las historias de los caballeros. Pues aunque el libro se haya escrito en el siglo XVII, no hace referencia a que los caballeros hacían acciones de fantasía y sobrepasaban la realidad. Menciono algo. Este libro habla de Don Quijote y de cómo se convirtió en un caballero, pero él, en sus aventuras, en su historia, él piensa que lo que pasa en un libro de caballería va a pasar en la vida real, porque incluso llega a dudar en el sentir hambre o en el sentir ganas de ir al baño, porque los libros de caballería no mencionan que los caballeros hacen el baño. En este sentido, pues, más que nada es una crítica es una burla, más bien dicho, de Cervantes hacia los libros de caballería de aquellos tiempos. Pues bien, el barroco valoró la libertad absoluta para crear y distorsionar las formas, la condensación conceptual y la complejidad en la expresión, teniendo como finalidad asombrar o maravillar al lector, y tal parece que Cervantes lo logra hacer de buena manera, pues presenta a su vez una variedad de historias dentro de una misma. Esto es muy notable porque cuando estás leyendo la obra te das cuenta que hay otras como mini historias que complementan la historia de Cervantes. Es el ejemplo de cómo se deshacen de los libros de Cervantes, de cómo conocen a una mujer, cómo les cuentan la historia de una mujer que es tan bella que los hombres que se enamoran y que no son correspondidos mueren, entre otras más, que complementan la historia de Cervantes. Sancho Panza también tiene un papel importante dentro de la obra, y es que este personaje complementa a Quijote. Este complemento se da porque Sancho es la representación de la realidad y lo práctico, acompañado de una sabiduría popular, pues a través de refranes, aconseja a Don Quijote sin dejarle de ser fiel. Esto por la promesa que le hizo en la cual recibirá una ínsula para gobernar. Pues bien, en la historia nos damos cuenta que Don Quijote necesita un escudero y pues se encuentra con Sancho Panza. Acepta ser el escudero de Don Quijote y lo acompaña en sus aventuras, pero siempre está la presencia de la cuestión, o sea, me refiero a que Sancho Panza no cree todas las cosas que Don Quijote le dice. Bueno, al principio no es así, después como que lo logra convencer. Esto siempre se mantiene así por la ilusión que tiene Sancho Panza de gobernar su ínsula que tanto le prometió Don Quijote. Ideales plasmados en Don Quijote. El primero es un ideal literario, pues está la constante crítica a los libros de caballería. Esta crítica se refiere a que Don Quijote lee libros fantásticos de caballería, pero cuando lo está viviendo como tal, como un caballero, no es lo que en realidad estaba leyendo, aunque él piense que es así. Por ejemplo, cuando se lastima, le dice a Sancho Panza que va a hacer una pomada que le permitirá curarle todas sus heridas de manera rápida. Pero esto no es, esto porque lo había visto en un libro de caballería leído por él. Pero pues la verdad es otra, porque resulta que es imposible que una pomada haga, haga ese efecto tan rápido en una persona. Otra crítica que es notable es que incluso con los sentidos y con las necesidades básicas del cuerpo humano, pues como Don Quijote ve que en los libros de caballería ninguno se toma el tiempo de ir al baño o de comer o de estas cosas, piensa que no lo necesita, cuestionándose de que el por qué en los libros de caballería no lo pasan, pero por qué en la vida real él sí lo está sintiendo. También porque en los libros de caballería están los gigantes y supuestamente Quijote quiere luchar con un gigante y pues resulta que no, que en realidad es un molino de viento. El ideal del amor. Las historias de amor que se muestran son muy peculiares. En este sentido, pues resulta bastante curioso
el hecho de que Don Quijote pelea a nombre de su Dulcinea, así nombra a esta doncella. A ella dedica todas sus batallas, todas sus victorias y, todos aquellos que la ofendan pues tendrán lastimados o él los matará porque le ha faltado el respeto a su doncella. Aquí lo curioso es que él ama a una doncella que ni siquiera existe, pues la crea dentro de su locura. Esto es muy peculiar y son historias de amor bastante características de Cervantes, que, que pues siguen haciendo una crítica, pues en los libros de caballería se muestra que los caballeros luchan por su dama, pero pues aquí en realidad Don Quijote pues está luchando por alguien que en realidad no existe. El ideal de la justicia. Este es característico por cómo Quijote valora su propia justicia. La manera en que Don Quijote lucha o defiende sus ideales es muy peculiar, pues él ve de una manera muy diferente lo que es el bien y el mal. Más bien los califica según su percepción. Por ejemplo, no distingue si una persona está haciendo el bien o si está haciendo el mal. Aquí lo que importa a él es lo que él se supone que sabe. Hago un ejemplo por cuando un pastor está siendo torturado por su dueño porque él le perdió su ganado. Entonces Don Quijote llega al rescate y dice que esas no son las maneras de tratar a un humano. En ese sentido tiene razón, pero sin importar el por qué y lo que hizo el pastor, lo defiende. O sea, a pesar de que sabe que hizo mal el pastor, pues prefiere defender a él que al jefe del pastor. Aquí dándonos un claro ejemplo de que la justicia que él tiene la ve de una manera diferente. En este sentido, pues el libro de Don Quijote de la Mancha muestra una complejidad de características del barroco a lo largo de sus líneas que, que hacen de este libro una gran obra que pues aún se sigue estudiando y que pues, sigue abierta a muchas interpretaciones. Y pues de esta manera terminaría de explicar el tema. Muchas gracias.